Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y estoy de nuevo aquí con un nuevo tema en el canal, ya sea que estén viéndome o escuchándome por YouTube o Spotify. Les agradezco que estén aquí conmigo. En el video de hoy la intención es contar un poco mi experiencia de cómo fui percibiendo y desarrollando mis dones psíquicos a través de mi vida, porque me puse a pensar que cuando comencé mi proceso de camino del héroe en la parte espiritual, tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, estaba notando que había cosas sucediendo alrededor, tanto en lo físico como en lo sutil, pero no sabía cómo acomodar toda esa información, qué es lo que estaba pasando. Recuerdo mucho que cuando tuve mi despertar del Kundalini, parecía como un tipo locura, había mucha energía dentro de mi cuerpo energético y no sabía cómo equilibrar todo eso que estaba sucediendo, cómo integrarlo, cómo ordenarlo. Por eso elegí el tema del día de hoy, para contarles un poquito de mi experiencia, y sé que hay muchas personas, sobre todo en este momento colectivo, que están pasando por un proceso similar, que están despertando dones tanto físicos como sutiles, dones psíquicos, y que siempre los han acompañado, pero muchas veces les damos la espalda. Entonces, justo por eso elegí el video del día de hoy, y también cerrar con algunos de los grandes psíquicos que han existido y cómo ha sido la caída de conciencia en ellos. O sea, algunos han sucumbido porque al final los dones psíquicos pues es algo que se tiene que purificar y se tiene que ir gestionando a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida. No es algo que se abre y puedas ver con claridad. Hay un proceso que llevar a cabo. Como bien les decía en el punto anterior, la experiencia que yo tuve en poder conectar con mis dones psíquicos y mis claris fue desde muy temprana edad. Sin embargo, pues por cuestiones de mi propio proceso, yo los reprimía, yo les daba la espalda y decidí en algún punto hacerlos a un lado. Sin embargo, llegó un punto en mi vida donde mi propio camino me llevó a integrarlos, a entenderlos y ver que más que temer tenía que cruzar ese umbral, dar ese salto y permitirme la experiencia, así como nos permitimos tocar, ver, olfatear. Lo mismo aplica para los dones psíquicos y los claris que tenemos desarrollados. En nuestro cuerpo físico hay 5 sentidos básicos. Hay otros sentidos más abstractos que también tienen que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, los 5 básicos son los que nos permiten experimentar el mundo material. Y este mundo material, a su vez, tiene todo un proceso a través de la mente que nos da eso que conocemos como percepción. Nosotros tocamos y nuestro cerebro se encarga de procesarlo y tener una percepción, que es lo que al final va a construir nuestra realidad. Nosotros vemos, nosotros olfateamos, oímos, y sobre eso vamos construyendo una percepción que nos permite tener una experiencia. Esto es por medio del cerebro y de la psique como tal. Pero así como los dones, más bien los sentidos físicos, existen también los sentidos sutiles, que nos conectan con los reinos superiores, con la supraconciencia, con los dones suprasensibles. Es todo aquello que no se registra ni se percibe con el cuerpo físico, pero estos sentidos son parte de nosotros, de nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, emocional, astral, etérico, etc. Nosotros somos un complejo de conciencia encarnado y somos más que materia. Si bien hay un alma que amalgama todo esto, todo este complejo de cuerpos,
como bien decía, es un conjunto, es un complejo. Somos más que solo el cuerpo físico. Lo dividí en los cuerpos principales que se conocen, que son los que forman al ser como lo conocemos. Existe el cuerpo físico, que es aquel encargado de experimentar la materia. El cuerpo mental, que se encarga de procesar la experiencia y ordenar el entorno, es decir, lo que viene de la emoción y de la abstracción que tenemos de nuestros mundos externos. Y bueno, también internos, pero al final todo lo que abstraemos, el cuerpo mental será el encargado de procesarlo y ordenarlo. Existe también el cuerpo astral, que es aquel que nos conecta con lo simbólico y con los reinos intermedios. El astral es esa dimensión que está entre el cielo y la materia y que tiene distintas capas. Es esa dimensión que permite conectar justo con lo simbólico y que representará al subconsciente y al inconsciente. Está también el cuerpo etérico, que es aquel que nos conecta con la fuente y con los soles. Para las personas que tienen un desarrollo de su Merkaba, les permitirá, pues literal, navegar entre soles y tener esa conexión mucho más directa con la fuente. Es decir, aquellos que han tenido un proceso, un viaje entre todo su kundalini, han llegado hasta la corona y de nuevo descienden. Llevan ese baile cósmico a cabo dentro de su propio kundalini. Pero al final todos tenemos un cuerpo etérico. El proceso en cada persona, en cada ser, del uso y manejo de este cuerpo etérico y de todos los demás es muy distinto, es muy particular. Existe también el cuerpo energético, que es aquel que sostiene el espíritu. Es aquel que da vida, que es como esa chispa divina que nos trae a la materia, que nos sostiene como tal. Y el cuerpo emocional o crístico, que es aquel que emana la experiencia primaria en la materia. Es decir, aquello que está más allá de lo que controlamos. La emoción no se controla, la emoción se siente y se procesa y se ordena a través de la mente. Este cuerpo emocional será el encargado de conectar justo con esa conciencia crística o cuerpo crístico que nos permite avanzar hacia nuestros reinos superiores. Entonces, estos cuerpos, el cuerpo físico, mental, astral, etérico, energético y el emocional, son el complejo que forman al ser y que vienen a encarnar en la materia a una persona a través de un alma, que será aquello que le dé como esa chispa, que lo active y que le permita estar aquí experimentando su propia conciencia en la materia. De acuerdo a cada tradición, la del Oriente, la védica, la gnóstica, etcétera, distintas tradiciones lo van ajustando, lo van moviendo, le van dando nombres distintos, pero en síntesis estos serían los que conforman al ser como tal. O sea, estos cuerpos que no solo son materiales, si lo vemos, el único que es material es el cuerpo físico, ni siquiera el mental, porque el mental estoy hablando de la psique, no del cerebro. El cerebro tiene su propia función, pero la psique es algo abstracto, es algo que nos permite conectar con la abstracción del mundo. Por ello, realmente solo uno de los cuerpos nos permitirá la experiencia física y el resto será una experiencia mucho más sutil. Entonces, bien, por ello estos cuerpos también tienen una percepción de todo aquello que habita en lo sutil. De aquí es donde se emanan todos estos dones psíquicos. Nuestros cuerpos sutiles nos permitirán conectar con esos dones psíquicos o claris que nos da una percepción extrasensorial, es decir, más allá de la materia. Y no solo va a abarcar lo concreto, lo físico, sino que da una experiencia completa del entorno, adjuntando o más bien integrando lo abstracto,
lo sutil, todo aquello que también forma parte de la experiencia y que al integrar y conectar con tus dones psíquicos, con tus claris, podrás tener una conexión con el entorno mucho más completa. Muchas personas le llaman el sexto sentido, la intuición, etc. Sin embargo, todos tenemos esos canales habitando en nuestro ser. Perdón, se me movió un poco el micrófono. Les comentaba que cada persona conecta distinto con ellos. Algunas personas le dicen el sexto sentido, intuición, etc. Pero todos tenemos canales abiertos. Dependerá de la historia de cada conciencia, de cada alma, de cada ser, en sus encarnaciones, de la esfera de donde provenga, etcétera, cómo desarrolla estos dones. Porque al final, nosotros, al igual que armamos un plan antes de encarnar, elegimos en qué familia nacer, elegimos en qué portal bajar, que es nuestra fecha de nacimiento. Elegimos también qué dones traer con nosotros. Pero no es que tú los elijas al azar. A través de tus encarnaciones los vas desarrollando y se convierten como insignias que te acompañan. Son insignias de que has ganado dominar e integrar algo dentro de ti. Y eso que has logrado dominar como un sentido te acompaña y te permite ponerlo al servicio. Un ejemplo, no es lo mismo haber vivido vidas en una esfera en Andrómeda y desarrollar la telepatía que alguno que nunca ha tenido experiencias en esa esfera o en esa densidad, en esa constelación. O haber vivido muchas encarnaciones en la Tierra, que es una densidad muy pesada y que te va a permitir trabajar mucho más el cuerpo emocional o el cuerpo mental a tope. Por eso la experiencia de cada conciencia y de cada alma es muy particular y los dones se van desarrollando de acuerdo a esto. Al final, todos tenemos acceso a estos canales, sin embargo, cada conciencia los va a desarrollar de manera muy distinta. Perdón si se escucha un poco de interferencia, es que se me ha estado moviendo el micrófono y me distrae un poquito, por si ahí se escucha movimiento. Entonces, los claris nos permitirán acceder a nuestros mundos internos y sutiles para poder conectar con la fuente, con el cielo, con el alto astral y anclar a la tierra todo aquello que viene y proviene de los reinos superiores. Recordemos que no podemos habitar solo el cielo, el éter, o solo la materia. Estamos y debemos ponernos justo en el medio para hacer el canal que une estos dos grados en balance. Voy a poner una imagen de referencia que muchos lo toman como el árbol de la vida, etcétera, le dan distintos nombres. Sin embargo, al habitar la materia, nosotros tenemos que ser ese tronco que te tenga bien anclado a la tierra con esas raíces que se ve y con los mundos que existen aquí en la materia y bien conectado al cielo, con los reinos superiores, nosotros justo en medio. No podemos estar solo en el éter o solo en la materia. La tarea principal de poder venir a experimentar una densidad tan dura, tan fuerte, es convertirnos en aquel que está en balance. Les decía que voy a dar algunos ejemplos de los clares y de los dones psíquicos que son más comunes. Hay muchísimos dones psíquicos desarrollados y los clares pues, son muy específicos. Sin embargo, voy a hablar de los que considero que pueden ser de mayor utilidad y que en algunos casos han sido pues experimentados en mi propia persona y cómo pude yo manejar esta situación, porque eso es un trabajo del día a día. Una vez que tú puedes tener un clari, un don psíquico despierto, pero estar viendo el bajo astral, eso dependerá mucho. El clari y el don psíquico es el canal,
pero lo que sintonizas depende de cómo estás aspectado tú. Si estás habitando el bajo astral o estás habitando el alto astral. Y a lo largo de nuestra vida tenemos variaciones. Nuestro trabajo es siempre polarizarnos y ajustarnos hacia el alto astral. Si logramos hacer eso, nuestros dones psíquicos van a lograr su objetivo, que es conectarnos con la fuente y con el entorno, no anclarnos a la materia, no atorarnos. Pero bueno, voy a empezar con la clarividencia. Este don habita en el chakra del tercer ojo y nos permite ver más allá de lo evidente, integrar la dualidad por medio de balancear las dos polaridades. La podemos percibir como visiones, como imágenes internas que no se ven en la mente, sino las ves como un tipo proyección interna, como si visualizaras algo y que nos dan más claridad de una situación. En el bajo astral se registra como visiones terroríficas, como ver seres, demonios, visiones de catástrofe, y en el alto astral son visiones internas, donde podemos visualizar una situación con discernimiento y más allá de la dualidad, es decir, integrando las dos energías, femenina y masculina, la emoción y la mente, y lo que nos permite hacer la clarividencia es solamente ver un panorama más amplio. Nos muestra una imagen para entender algo específico, para poder visualizar en un campo más amplio que lo que ven nuestros ojos duales, nuestros ojos materiales. Si yo lo pusiera en un ejemplo a mi historia, cuando yo era muy pequeña, siempre tuve percepciones de que había algo más de lo que yo veía físicamente. Yo lo percibía como energía, pero sabía que había algo allí. Entonces, a mí me daba mucho miedo. Esto venía de mi linaje. Todo mi linaje femenino tiene este don, pero también está como distorsionado porque lo opaca el miedo. Entonces, parte de ese sesgo de mi propio linaje yo lo estaba cargando y no me permitía abrirme esa experiencia. Lo bloqueé, decidí bloquearlo y dije, yo no quiero ver. Pero al final yo tenía esta percepción, sabía que había más cosas ahí de lo que yo podía ver con mis ojos físicos, solamente que me daba miedo. Cuando fui un poco más grande y comencé a tener estos primeros momentos de interacción con oráculos como el tarot o meditación, me daba mucho miedo porque las visiones que yo tenía en mis mundos internos eran mucho más de lo que yo había visto en el mundo físico, y me daba mucho miedo y me quedaba solo en ese primer paso, en el miedo. Entonces me bloqueaba y decía, no, yo no quiero ver. Literalmente lo decía, yo no quiero ver. Mi propio proceso me llevó a un punto de no retorno, donde tuve que decidir si daba ese salto, ese salto de fe hacia el mundo extraordinario, del cual ya hemos hablado en el video, me parece, del tarot y el viaje del héroe. Y me aventé y mi mundo se expandió. La expansión de conciencia no solamente tiene que ser a través de medicina holística. La expansión de conciencia es ver los mundos completos, más allá de lo que vemos solo en la materia. Abrirnos a la experiencia de conectar con el resto del entorno con el que nosotros coexistimos. Y al dar este salto de expandir mi conciencia, me di cuenta que había un sesgo en mí, un miedo que no me correspondía, y me aventé. Fue como dar un brinco cuántico, no cuántico, más bien fue como dar un brinco y cruzar un umbral, porque al cruzar ese umbral del miedo me di cuenta que había mucho más allá, pero también estuve consciente que
mucho de lo que yo pudiera observar tenía que ver con la purificación interna de mi mente, mis emociones, y sobre eso era el ver más allá de la ilusión, que es la finalidad de la clarividencia, o distorsionar la información y solo tener el canal abierto, como muchas veces pasa. Hay muchas personas, muchos psíquicos que tienen ese canal, pero no lo han aspectado, no lo han trabajado y solo ven visiones, solo ven cosas terroríficas, solo ven entes, solo ven seres de bajo astral. Y no está mal que puedas conectar con el plano intermedio. Más adelante voy a hablar sobre esto, sobre los mediums. Sin embargo, para ser un medium requieres haber desarrollado muchos más procesos internos, porque requiere cierta fuerza, y cierta fuerza espiritual, no solo física, sino espiritual y energética, porque te vas a encontrar con la sombra del colectivo, con la sombra de la materia, y muchas veces te puedes quedar ahí atorado. Entonces, los clarividentes, aquellas personas que van más allá de lo evidente, su trabajo es hacer una purificación de su canal a través de ordenar, todo el kundalini, sin embargo en específico las emociones y la mente, porque de eso dependerá lo que tú veas. Eso es mi experiencia, y hay ejercicios, hay muchos ejercicios que te pueden ayudar. Si les interesa que les ponga un poco más sobre cómo trabajar en específico con los claris y con los dones psíquicos, lo podemos hacer en otro video. Pero el punto es que la clarividencia siempre tendrá, desde el punto de vista del camino místico, que estar balanceado. Si no está en balance, no está viendo más allá de la dualidad. Está viendo con distorsión y está viendo ilusión. Se quedó atorado. La finalidad de este don de la clarividencia es ver el mundo más allá de la dualidad y con discernimiento. Si no hemos logrado desarrollar el discernimiento, veremos solamente ilusión y bajo astral con este don, con este clari. La clariaudiencia. Este clari habita en el oído energético y nos permite registrar y traducir las frecuencias que para otros son imperceptibles. Se perciben como zumbidos, como una voz interna, pero no una voz que viene de la mente. No son alucinaciones, no son voces que te dicen cosas, como en el caso de las personas que tienen trastornos mentales como la esquizofrenia, o que han tenido un brote psicótico o un quiebre de su psique. No va por ahí. En muchos casos, que no quiero como perderme en ese punto, pero sí hay personas que llegan a tener dones y claris despiertos y no pueden con ello y se quedan atorados en su mente. Se pierden y son como confundidos como trastornos mentales. Sin embargo, la clariaudiencia es como una voz interna que proviene de algo más allá, que no es la mente. Es muy complejo de explicar, pero yo creo que muchas personas que tienen desarrollado este clari van a entenderlo. Es como algo que emana de una conciencia superior. En el alto astral va a permitir conectar con frecuencias armonizadas y con seres multidimensionales de reinos superiores. Pero en el bajo astral se percibe como voces de seres, como justo lo que les decía en el punto anterior, como voces que te estuvieran diciendo cosas, que te están atormentando, pero en la mente. Son como voces que te atormentan. Y así no debe de ser percibida la clariaudiencia. Si se percibe de esta manera, hay un tema que ajustar con tu clari, o hay algún desorden mental que atender, porque te está distorsionando tu psique. Pero bueno, para volver al tema, este clari va más allá de
de que escuches con el oído físico o que estés escuchando alucinaciones en la mente, no, sino es vibración, se escucha y tú eres capaz de traducir aquello que estás recibiendo como una antena. Si se siente en la mente como locura, esto es una distorsión, no se debe de sentir así. Voy a poner un ejemplo. En mi caso particular, que dentro de mi historia he desarrollado la canalización, en algún punto, cuando comencé a conectar con ciertos planos como el éter, etcétera, así se percibe como ruido, como, pero no es como la tinnitus, porque también he tenido tinnitus, pero no, es más allá, es como si estuvieras recibiendo una frecuencia de radio. Pero no es una frecuencia que duele, no es una frecuencia que te causa malestar, sino es como algo que percibes. Y esa frecuencia tú la traduces y la interiorizas y la traduces. Aquel que puede traducir aquello que baja de los soles es un canalizador. En mi caso la experiencia fue así, pero no para todos será de este modo. Hay personas que tienen desarrollada la clariaudiencia y les permite conectar, por ejemplo, con seres del plano intermedio, es decir, cuando escuchan aquellos que no están encarnados, pero que tampoco han trascendido, que vamos a hablar más adelante de ese plano, o que conectan con ciertos mensajes, con ciertas conciencias, pero que viene de traducir eso de una experiencia interna. Así como escuchamos con el oído externo, lo escuchamos en nuestro interior. La finalidad de la clariaudiencia será traducir las frecuencias del alto astral y bajarlas a la materia, pero desde ser como una antena de radio, pero en lugar de traducirlo en tu chakra coronal, lo haces como a nivel frecuencial, vibratorio. Frecuencial más bien, ¿sí? Como que percibes la frecuencia y la empiezas a bajar y la traduces. Estaba pensando un ejemplo. ¿Han observado cómo los perros a veces levantan las orejas y perciben cosas que nosotros no estamos escuchando con nuestro oído físico? Porque ellos tienen más desarrollado el oído físico. Entonces levantan las orejas y empiezan a voltear y como a buscar de dónde viene. Algo así, o sea, nuestro oído energético es capaz de percibir cosas que nuestro oído físico no está detectando, que están más allá de la materia y que serán registradas y traducidas a través de este clari. La clariconciencia. Este clari habita en el chakra corona. Al ser un chakra superior, nos conecta con lo divino, con la fuente. Así como sube, baja, porque permite emanar, pero bajar también sabiduría que se traduce en el corazón, es decir, en el cuerpo emocional. Los clariconscientes ocupan su chakra corona para poder bajar la información que viene desde la misma fuente, pero siempre será traducida a través de la piedra filosofal. Es decir, ahí se purifica y se integra y se comparte a través de la mente con la materia. La sabiduría se tiene que bajar, anclar y compartir. Entonces la clariconciencia tiene ese propósito y se va a traducir siempre con el cuerpo emocional. Este clari se siente como entender algo sin tener mucho contexto y mucho detalle. No sé cómo explicarlo, pero es conocimiento pero purificado. Más adelante les voy a dar un ejemplo personal. En el alto astral se siente como si fuera data, como si fuera información pura, sin traducir, que tú como clariconsciente serás el encargado de traducirlo, pero desde el corazón. Pero es data pura, información que accede desde la misma fuente, desde los mismos
sublogos o inclusive desde el mismo logos, el gran sol central, y se ordena en la mente y se clarifica en el corazón para convertirlo en sabiduría. En el bajo astral es información que no se puede integrar y se distorsiona. Es solo conocimiento vacío. Se siente como esta situación de yo lo estoy entendiendo todo, hay mucho que estoy aquí como teniendo en el aire, pero no logro traducirlo y bajarlo. Te quiero explicar, pero no sé cómo. Quiero dar una idea de algo, pero no sé cómo ordenarla, estructurarla y compartirla. Al final recordemos que la piedra filosofal tiene integradas las dos polaridades, la femenina y la masculina. La femenina es el todo, la conexión, lo que emana, la imaginación, la creación. Y lo masculino es aquello que estructura, que ordena. Por lo tanto, al bajar de la fuente, tenemos mucha información, pero si no la ordenamos, no la podemos compartir. Podemos sonar como aquellos que dicen, ay, suenas como el loquito del pueblo, ¿no? O muchas personas que tienen mucha información, pero que no logran traducirla y compartirla. O sea, se les queda como, es que, como si fuera una locura de, no, todos vamos a morir, o esto es algo malo. Se siente así, o sea, no han logrado integrarlo para compartirlo. Les voy a dar un ejemplo en mi caso. Cuando di ese salto que les contaba, de me voy a aventar, tengo que dejar de huir de este proceso de andar el camino o la fase extraordinaria de mi propio camino del héroe, y me aventé a dar ese salto. Empecé a estudiar distintas cosas, porque a pesar de que nosotros tengamos ya dones, tengamos cosas desarrolladas en nuestro ser, en nuestra conciencia, siempre va a ser importante tener una formación que nos recuerde, que nos ayude como a volver a ordenar toda esa información y que además permita seguir aprendiendo. Recordemos que nosotros siempre enseñamos, pero aprendemos al mismo tiempo. El maestro no es aquel que es superior y que se ha graduado. El maestro es aquel que enseña a los demás el camino que él como persona siguió. Les muestro el camino que yo seguí, lo comparto, pero no desde un grado de superioridad. Entonces siempre estamos en un camino, bueno, como avanzando constantemente, y enseñamos, compartimos, pero también seguimos aprendiendo del entorno. Si nosotros no aprendemos del resto, de la experiencia, de las abstracciones que tenemos del mundo, pues nos vamos a quedar atorados en el ego, en la ilusión. Entonces, cuando yo empecé a buscar, bueno, están pasando cosas, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Empecé con la numerología, porque era algo que intuitivamente me llamó siempre. En mi caso tiene mucho sentido porque soy una persona que tiene su luna en Géminis. Es una luna dual, una luna muy mental y muy emocional, que tiene la intención de integrar justo en el punto medio estos dos grados. Para mí, la abstracción del mundo y de cómo siento el mundo es siempre a través de algo muy mental. Entonces la numerología tiene mucho sentido para mí, y bueno, entre otras cosas de mi propio camino, de lo que soy, etcétera, como ser, me daba pistas de hacia dónde tenía que ir. Entonces comencé a tomar un curso, pero el curso parecía, o sea, en cuanto decían algo, no sé, el número 9, que es el ermitaño, parecía que inmediatamente entraba algo en mí
y no hablo un ser, hablo de información que venía, se integraba y se abría, se expandía y me permitía conectar mucho más con lo que estaban explicando. Entonces fue como muy orgánico y yo estaba muy abierta a la experiencia de aprender, pero porque era algo que ya existía en mí, era un conocimiento que se estaba como bajando desde la fuente. A eso me refiero, eso es lo que quiero explicar. Que lo voy a poner como ejemplo, pero no lo estoy utilizando como algo hipermaterialista. Veámoslo como un ordenador. Un ordenador tiene la parte central, que es donde radica todo, y de ahí baja hacia todo el demás sistema. Baja la data, tanto al software como al hardware. Entonces, este ordenador, este cerebro, es el que contiene toda la data y la va distribuyendo. Algo así sería. No que nosotros seamos algo sintético ni que vengamos de un procesador, no. Sino es solo un ejemplo. No lo tomen literal. Entonces, esta fuente me permitía reconectar con aquello que ya vivía en mí, con la sabiduría de cosas que ya habitan en mí. Y por lo tanto lo bajaba y lo integraba de manera muy rápida porque no lo estaba aprendiendo, lo estaba recordando. Entonces la clariconciencia te permitirá conectarte a la fuente como si fuera, imagínense un enchufito, y bajar la data que ya habita en ti, esa data de sabiduría de cosas que tú ya has integrado y que solamente estás como recalibrando en tu cuerpo energético, en tu conciencia. La finalidad de este Clari es bajar la sabiduría del éter a la materia ya traducida por medio de la piedra filosofal. La clarisentencia. Este Clari habita en el chakra corazón. Es el chakra que decíamos es el cuerpo crístico. Nos va a permitir conectar con la energía vital. Lee la energía más allá de lo visible y se percibe como empatía, como sentir algo que no queda claro si es tuyo o de alguien más, pero es como si supieras lo que el otro está sintiendo, ya sea en el reino humano, en el mineral, en el animal o en el vegetal, es decir, con todos los reinos que existen en la materia. Lo podemos sentir como una empatía, como decir, estoy sintiendo cómo el otro percibe tal situación. O inclusive muchas personas lo ven o se cargan de las energías del otro. Estoy muy triste, pero no sé por qué. Y están cargando la energía del que está al lado o del colectivo. Estoy muy triste y se conectan al proceso colectivo que se está llevando a cabo en su país. O sea, están percibiendo el entorno, el colectivo, de una manera muy personal. Parte del trabajo de este Clari es aprender a diferenciar lo que es suyo y lo que es de los otros. Les decía que la clarisentencia es como un sentido de leer al otro desde la emoción, lo que está emitiendo y conectar con ello. No para manipular, porque si lo hacemos de ese modo es bajo astral, sino para integrarlo. Hay una línea muy delgada en este Clari, porque por lo general al sentir tanto es muy difícil, muy agobiante y agotador incluso, y se vuelve muy difícil discernir. Les es muy difícil saber qué es suyo y qué es del colectivo, pero justo la virtud de este Clari radica allí. Les pondré un ejemplo. Pongo ejemplos porque yo creo que así es mucho más fácil como conectar con las situaciones. En mi caso, yo creo que de todos los dones, el más desarrollado es la clarisentencia. La clarisentencia para mí ha sido parte de mi personalidad mágica y fue algo que me costó mucho,
mucho, mucho, mucho. Así les decía que mi luna yo la tengo en Géminis, entonces es una luna muy mental, pero también muy sensible, y por lo tanto a veces yo estaba cargando con emociones que ni siquiera eran mías. Cuando empecé a tener sesiones con las personas, me di cuenta que tenía que discernir entre lo que estaba percibiendo de la sesión, ya fuera una sesión de numerología, de tarot, de reiki, etcétera, que eso no era mío. Y solamente volverme en la observadora de aquella emoción, de aquella percepción, sin apropiármela y sin volverme parte de esa emoción, porque al final solamente soy una espectadora que podrá conectar con esa sensación con la finalidad de desarrollar una conexión con el entorno. Esto también es un clari bien bonito porque te permite sentir todo, y sentir a veces es muy abrumador. Yo de niña lo veía como, ay, es que siento, no sé, como algo en las plantas, conecto mucho con ellas, con el árbol, con el aire, con el fuego. Podía yo sentir su espíritu, su conciencia como elementales, pero no sabía cómo describirlo. En mis capacidades de una niña, yo lo explicaba como que los sentía, pero al final estaba teniendo esa clarisentencia activa que me permitía conectar con el entorno de una manera mucho más amplia. Esa es la finalidad de este clari, conectar con el entorno muy ampliamente, pero no perderte en él, no saber diferenciar tu individuo del colectivo, de lo que es tuyo y de lo que es de los otros. Bien, les decía que la finalidad será siempre traducir mensajes y conectar el individuo con el colectivo. Volverme parte de un entorno sin perderme en él, sin entender que aquí hay una cosa sucediendo y lo de afuera solo aprender a observarlo con la finalidad de conectar con esa parte de nosotros que es el entorno, el colectivo, el todo, pero respetando a nuestro individuo. Y también conectar con reinos mucho más sutiles como son las conciencias minerales, que en mi caso me permiten conectar mucho con los cristales y tener un trabajo, porque en mi propia historia tengo caminos que he recorrido con los cristales. Entonces ese clari me da a mí la habilidad de poder traducir y acceder a lo que está resguardado en los cristales. Ya hemos hablado en otros videos que la conciencia mineral sirve como un tipo USB, como un tipo, pues sí, como un tipo, ay, se me fue la palabra, pero como si resguardara información que solamente puede traducir aquel que se ha iniciado en ciertas esferas, en ciertas escuelas místicas, etcétera, pero que es información, es data, que al final la clarisentencia te permite conectar con eso. Para otros será tal vez percibir mucho más a las personas y no desarrollarlo en el campo tan psíquico, pero lo puedo desarrollar en un campo más físico. Las personas que se dedican al trabajo social, que son médicos, que son psicólogos, que están al servicio de las personas, pero trabajando desde el individuo, o sea, un terapeuta holístico, un terapeuta médico, un terapeuta físico que va a ayudar a la comunidad, pero desde lo individual, desde conectar con esas partes que tiene que recibir un mensaje en particular y bajarle ese mensaje, decir, lo percibo y te lo comparto. Pues bueno, los claris serían entonces estos sentidos extrasensoriales y sutiles que nos conectan con los mundos internos para navegar la materia. Tan necesarios son los sentidos físicos como los sutiles. Hay dones específicos que se desarrollan a través de estos claris. Por ejemplo, la telepatía, el oráculo, la psicometría, la proyección astral, la mediumnidad, la canalización, entre muchísimos que hay. Pero me gustaría
ahondar y desarrollar sobre algunos en específico que en mi experiencia les puedo compartir mucho más información y que creo que en nuestra historia como humanidad, que estamos habitando ahorita aquí esta esfera, son los que más en general estamos desarrollando. Porque, por ejemplo, la telepatía es un don psíquico muy importante, pero aquí en esta esfera, en Gaia, en la Tierra, no es algo que esté muy trabajado, es en otras esferas. Entonces no me voy a... Muchos los recuerdan y saben lo que es, porque vienen de otros puntos de su origen estelar donde ahí se desarrolla ese don. Pero aquí no tiene, o sea, no se ha integrado porque no tiene sentido como en el proceso que se está viviendo para esta esfera. Entonces voy a usar los que considero, a mi punto de vista, pueden ser más útiles y que en general se desarrollan y se usan más entre los seres que habitamos ahorita la Tierra. El primero sería el medium o la mediunidad, que es aquel don psíquico que es capaz de interactuar consciente o inconscientemente en el plano intermedio. Este plano, el plano intermedio, vive en el astral y es una de las capas. El plano intermedio es un lugar de paso de las almas una vez que se desprenden de su cuerpo físico y que avanzan hacia el túnel de la luz que cruzarán para poder regresar a su estrella de origen, es decir, a sus sublogos, para trascender como tal, y cuando trasciendes has regresado a tu estrella, a tu lugar de origen, a tus sublogos. Ya sea que trasciendas para prepararte a una nueva encarnación o ponerte al servicio o integrar por un lapso de tiempo, espacio, lo que experimentaste en esa encarnación, en la materia, o te hayas graduado, etc. Independientemente de cuál sea tu proceso, siempre cruzarás por este plano intermedio. Algunos trascienden y cruzan a sus sublogos y algunos otros se atoran, se quedan por decisión propia o se quedan atorados porque su cuerpo energético y su alma es muy densa y no les permite cruzar, porque el cruzar por este túnel de la luz requiere cierta cantidad de luz como tal y no son compatibles la frecuencia, la vibración para poder moverte. Aquí hay algo bien bonito. Voy a hacer un paréntesis porque hay muchos trabajadores de luz que tienen desarrollados dones en el astral y ayudan a las almas que están atoradas a cruzar. Les abren portales de luz y los ayudan a cruzar. Todos somos capaces de, si estamos atorados en el plano intermedio, poder abrir nuestro propio portal de luz y avanzar. Sin embargo, los que se han atorado por decisión propia o por procesos que tuvieron en su encarnación, son incapaces porque así lo han decidido. Es como cuando en nuestra vida tenemos un proceso donde estamos anclados emocionalmente y mentalmente a una persona por miedo, por codependencia, por miedo al rechazo, al abandono, etc. Y sabemos que no tenemos que estar ahí, que nos está haciendo daño, pero somos incapaces de conjurar nuestra fuerza de voluntad y de movernos de allí por lo que lo motive, por miedo, por baja autoestima, por miedo al rechazo, al abandono, por comodidad, etcétera. Todo tiene un trasfondo de alguna herida que nos hace quedarnos en ese punto donde sabemos que no estamos bien, pero que no estamos teniendo la fuerza de voluntad de movernos allí. Algo similar pasa en el plano intermedio. Las almas, bueno, sí, son almas que están ahí atoradas. Algunos lo hacen por decisión propia porque se desprenden de una manera muy triste, muy violenta, no se quieren ir, se quedan enganchados o apegados a sus seres en la materia. Y algunos otros lo hacen porque por entropía no lo pueden hacer, ya que son muy densos, pero cuando han pasado un tiempo y pudieran trascender, no tienen la fuerza, la energía de conjurar luz y están ahí atorados hasta que alguien llega, los ayude y pueden cruzar.
el trabajador de luz que abre portales en el astral. A mí se me hace en particular algo muy bello, muy bonito, porque están ayudando a las almas perdidas, a aquellas almas que creían que eran incapaces de volver a recuperar su luz, pero que al final la luz siempre ha vivido en nosotros. Solamente es conjurarla y polarizarnos hacia ese punto de nuestra conciencia. Pero bueno, ya hice este paréntesis, voy a seguir. Les contaba que en el caso contrario, hay almas que cuando se desprenden son tan densas que por entropía no logran cruzar y se quedan atoradas en ese plano intermedio. He aquí donde el medium es capaz de percibirlos, o sea, él percibe, registra su existencia más allá del plano físico y los visualiza, ya sea a través de la clarividencia, que ve a las personas, bueno, no a las personas porque ya no están personificados, sino a los seres, o sea, ve sus almas por medio de su clarividencia, o las escucha con su clariaudiencia, escucha como susurros. Por eso les decía que muchas personas dicen, ay, que estoy escuchando, y les da mucho miedo y se pueden perder en la locura, porque no es que estén esquizofrénicos, sino que escuchan los susurros de los seres que están en el plano intermedio. Entonces es muy importante que para cualquier clari o cualquier don psíquico tengamos muy bien trabajada nuestra mente y nuestro corazón, porque si hemos trabajado nuestra mente podremos saber fácilmente si es ilusión, si es un tema de algo mental, o sea, que estemos percibiendo, ay, estoy distorsionando y se me está quebrando la psique, etcétera, ¿no? Hay personas que lo ven así, no lo ven, lo perciben con su oído clariaudiente y escuchan como susurros, pero no saben qué es claramente, simplemente son como susurros, o ven sombras, los clarividentes como que pasan, los clarisintientes perciben que hay algo ahí, no lo ven, no lo escuchan, pero saben que hay una presencia de algo. Al ser un plano intermedio, un plano que está entre el mundo material e inmaterial, a veces somos capaces de sentirlo, aunque no estemos completamente ahí. Y en algunos casos, las personas que tienen dones en el astral, cuando van a dormir, conectan con este plano intermedio, y ahí es donde reciben mensajes como de personas con las que soñaron, pero se siente más que un sueño. O los medium, que en el plano físico, ya sea en trance o de manera consciente, reciben los mensajes a través de sus distintos claris de estos seres que habitan el plano intermedio. El medium es capaz de percibirlos y es capaz de traducir los mensajes. Le baja mensajes que ellos quieren comunicar. Un ejemplo, los que se quedaron atorados por decisión propia y que quieren dar un mensaje a sus seres queridos como para descansar y seguir. Y con esto, como liberarse. O en otros casos, los que son mediums que pueden conectar en el plano astral también, ellos lo hacen a través de abrir los portales de luz que ayudan a cruzar a las almas, pero siempre, sin excepción, será solo en caso de que ellos así lo deseen, porque existe muchas almas que precisamente no son densas, que no son desencarnados, o sea, no están densas como tal, pero que eligieron quedarse, y por ello traen alguna emoción dura atorada y no pudieron cruzar. Ejemplo, los que tuvieron una muerte de manera espontánea o trágica, o que están como en un tipo de shock, que este shock lleva su tiempo, lleva un proceso de darse cuenta que se desprendieron de su cuerpo físico y que ya no están encarnados. O en algunos otros casos, la misma alma tiene pactos o lealtades con personas que aún están personificados en el mundo físico, y estas almas que se fueron eligen quedarse para protegerlos o para cumplir algo que acordaron entre almas previamente.
Entonces el medium será ese canal entre el mundo físico y el plano intermedio que habita en el astral. Es aquel capaz de conectar esos dos planos, esos dos mundos. Canalización. El canalizador es aquel justo canal entre los sublogos o los soles y la materia. Aunque pareciera que baja mensajes de alguna entidad o de seres multidimensionales, no es así. El canalizador será justo aquel que puede conectar entre soles. A manera de resumen, los sublogos son esta primera emanación del gran sol central. De manera física se pueden ver o percibir como todos los soles que existen en el universo y que albergan planetas y que albergan estrellas, que son todo un sistema. De manera metafísica son aquellos sublogos que vienen del gran sol central y que crearán sistemas donde se albergarán las esferas planetarias, que a su vez albergan conciencias, reinos, etc. Y que va haciendo este proceso de fractalización de la singularidad a través de los eones del tiempo, del espacio, y que tendrá la finalidad de regresar a la misma fuente. Nosotros, al ascender en nuestro proceso como conciencias, nos iremos integrando de poco a poco, reduciendo nuestra fractalización hasta convertirnos de nuevo en parte de una esfera, y esas esferas se van reduciendo para convertirse en parte de un sublogos, y esos sublogos se van reduciendo para convertirse en parte nuevamente de la singularidad. Todo se emana y todo vuelve. Entonces hice este paréntesis porque es importante entender que el canalizador será aquel que viaje a través de su Merkaba entre soles. Nunca se va, nunca conecta con ciertos seres en específico que son densos, sino simplemente puede conectar entre los soles y anclar esos mensajes a la materia. En el punto anterior comenté que los medium o el medium es aquel que comunica mensajes de los seres del plano intermedio, es decir, de los desencarnados, de almas atrapadas. Desencarnados hablo de aquellos que no están encarnados en un cuerpo físico. No estoy hablando de las jerarquías demoníacas ni de seres de bajo astral, sino desencarnados, aquel que no está encarnado y está atorado. Las almas atrapadas, o incluso cuando estamos mal aspectados, empiezan a conectar con seres de bajo astral, porque todo tiene que ver con tu vibración. Entonces, si tu vibración está desajustada, solo verás el bajo astral. Si la armonizas, podrás acceder al alto astral. Por ello, el medium ve este campo, solo el plano intermedio. Pero el canalizador es un oráculo que transmite y purifica data, mensajes, información de los reinos superiores e incluso del mismo éter. Aquellos que son capaces de acceder a la akasha, al éter como tal, y pueden conectar esos mensajes y traducirlos. Aquí es donde habitan seres multidimensionales de las jerarquías angelicales, nuestros guías espirituales. Y ya en el canal hay un video de esto, de los guías espirituales. Para quien no lo ha visto, se lo recomendaría para entender un poquito más cómo los guías espirituales son seres superiores y que nos acompañan en la materia. Entonces, el canalizador será capaz de conectar con esas jerarquías angelicales, con estos seres, con conciencias superiores, con maestros ascendidos incluso, con el reino mineral, porque algunos pueden bajar la información que está resguardada en los cristales y anclarla a la materia, con los elementales, aquellos que, por ejemplo, los temperos, que son guardianes de
de nuestros elementales y son ese puente entre los elementales y los humanos, etc. El canalizador puede verse amplificado en muchos arquetipos, en muchas profesiones incluso, porque puede haber algún canalizador que su don lo lleve a un proceso más material y tal vez sea un comunicador de algo, escriba un libro que ayude a mover y despertar a las masas, etc. Pero como todo, este canalizador puede ser interceptado y creer que está bajando un mensaje de luz cuando es un ser de falsa luz el que lo está contactando. Por ello la importancia de que ante cualquier clari, don, etcétera, llevemos un trabajo en nuestra triada, en nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Porque nuestro kundalini debe de estar funcionando como tal. Debemos de ir a cada una de las esferas que ya hemos platicado en muchos videos, armonizarlas, aspectarlas en balance para que cuando, en el caso de canalizar, bueno, en todo, pero para un canalizador es muy importante porque el canalizador lo baja desde el chakra corona. Entonces, si tú llegaste hasta ese chakra, debiste haber pasado por el resto de las cámaras, desde el chakra raíz hasta el corona. Debiste de haberlo aspectado, pero en muchos casos no es así. Pueden tener distorsiones en algún chakra y ahí es justo donde recibimos los ataques psíquicos que nos hacen distorsionar la información que estamos recibiendo. Por eso la importancia de tener un trabajo en nuestro kundalini y en nuestra triada, para que el mensaje o percepción que bajamos esté purificado y sin distorsión. Pero bueno, en síntesis, el canalizador se debe haber iniciado en alguna esfera en el chakra corona, que tiene un arquetipo específico, que es el del rey. El del rey, pero no hablamos del rey que conocemos actualmente, sino del arquetipo. Lo hablamos en el video de Thoth el Atlante y de cuál es este arquetipo, que es aquel que puede conectar entre soles, pero que se pone al servicio y ancla los mensajes del cielo a la tierra. Puede acceder al éter, a los reinos superiores y bajar los mensajes a la materia. Aquel que puede, a través de su Merkaba, hacer un recorrido multidimensional, incluso estando en la materia, porque nunca te vas de tu cuerpo, nunca te vas de aquí, sino simplemente tu cuerpo, tu vehículo de luz, que es la Merkaba, será el encargado de viajar entre soles, traducir los mensajes sin distorsión, que sería lo ideal, y bajarlos a la materia. Ser este vehículo entre los reinos superiores y la materia, el plano físico como tal. Incluso algunos canalizadores pueden acceder al éter, como en el caso de aquellos que abren y acceden a los registros akáshicos, a la akasha, al éter, etc. Lo vemos plasmado como en muchas profesiones, en muchos campos holísticos, etc. Pero siempre el canalizador, para poder anclar los mensajes a la materia, deberá hacer un trabajo interno muy fuerte, porque como estamos hablando del último chakra, el chakra corona, que baja directamente desde la fuente mensajes, si somos interceptados, los mensajes que podemos bajar al colectivo son de distorsión total y al final se reciben muchos ataques psíquicos, porque estamos hablando de conectar con planos multidimensionales, y aquí los ataques psíquicos no solamente vienen de seres de jerarquías demoníacas o de seres densos, pero de la materia, sino estamos hablando de seres densos que habitan en otros planos. No quiero como dar nombres porque no quiero que se distorsione la idea, pero muchos sabemos
razas estelares y seres que rondan entre nosotros y que pueden ser parte de estos ataques psíquicos que reciben los canalizadores para poder transgiversar los mensajes que se bajen a la materia y al colectivo. Un punto importante es saber que todos tenemos acceso a los claris, pero no todos los desarrollamos de igual manera, lo que contábamos al inicio. El proceso de cada persona es muy particular porque su conciencia ha tenido un recorrido distinto. No hemos encarnado las mismas veces, no hemos encarnado en las mismas esferas, no provenimos de la misma estrella, del mismo origen estelar, de la misma densidad. Por lo tanto, cada viaje es individual, cada proceso. Esto es algo que nos lleva eones de tiempo, iniciaciones, varias encarnaciones, para poder acceder a ganarnos estas insignias, porque son como insignias. Los dones psíquicos aplican igual que los dones físicos. Son un proceso donde los vamos desarrollando y donde debemos ganar nuestros claris. Los claris es algo a los que tenemos acceso, sin embargo nos ganamos el derecho a desarrollarlos, integrando nuestra dualidad. Siempre es muy importante haber integrado la dualidad que habita en nosotros, independientemente del género, porque aquí en la materia, y al ser una densidad transitoria entre tercera y cuarta densidad, aún estamos muy dualizados. Hay hombre-mujer, dos ojos, etc. Y tenemos todavía un camino, un proceso que recorrer integrando la dualidad. Por ello, lo podemos hacer de manera interna, de manera alquímica. Ese es el punto, hacerlo de manera alquímica, integrando nuestras dos polaridades. Si nosotros nos armonizamos nuestra polaridad femenina, independientemente de si eres hombre o mujer, que nos otorga esa conexión con lo sutil, que emana, que gesta las ideas, que nos conecta con la imaginación activa, etc. Y también armonizamos la polaridad masculina, que es aquella que ordena ideas, que nos conecta con el plano mental, que estructura, que da forma, que imparte, porque imparte la información ya ordenada, que da como un manejo al caos, etcétera. Podemos acceder a un manejo de nuestros claris mucho más consciente y en uso correcto. Si por el caso contrario, la polaridad femenina, caemos en la codependencia con personas que en nuestros procesos sociales, de nuestra psique, emocionales, estamos atorados en codependencia, en nuestros procesos mentales caímos en locura, en ego, pero de golatría, etcétera. Vamos a estar distorsionando. En el caso de la polaridad femenina, lo podemos ver como conexión con seres de bajo astral, porque se dio en la caída de Lemuria. La caída fue una caída femenina. Estábamos en esa fase de nuestra integración, de nuestra experimentación como humanidad, y la caída fue femenina. Y estábamos cayendo en prácticas luciferinas, o sea, prácticas donde en lugar de poder conectar con la fuente, nos atoramos en la materia y conectamos y abrimos inclusive portales para seres multidimensionales, para seres de bajo astral, para seres que solo nos conectaban con la ilusión, con la ahí todavía no era la hipermateria, pero con la ilusión, con yo poder manipular, con poder
ser magia, pero magia oscura, porque la magia oscura va a manipular lo externo, y la alquimia, la magia, el Padre Blanco siempre te conectará con la alquimia interna. Doy estos ejemplos porque es bien importante entender que existe el bajo y el alto astral. Y recordemos, como lo hemos platicado en las tablas Esmeralda, que el orden causal del cosmos es siempre ascender en espiral, en retorno hacia la fuente. Aunque vamos como cayendo hacia la materia, debemos de ascender nuevamente hacia nuestro sol. Entonces esto será como el proceso natural, pero no siempre es así. A veces, dentro de estas experiencias que tenemos a través de las densidades y de las esferas, nos podemos polarizar y nos podemos quedar atorados. Por ello en el cosmos hay una representación de la polarización negativa en seres que vemos. Algunas razas estelares que ya se polarizaron, algunos seres que ya se polarizaron, y que son justo esta representación de que existe la polarización negativa, donde se quedan atorados. Aquí en la materia nosotros también nos podemos quedar atorados en alguna emoción y estar viendo y distorsionando nuestras percepciones desde el bajo astral. Otra cosa importante es recordar que si nosotros tenemos algún don, algún clari en uso, lo elegimos antes de encarnar, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra personalidad mágica, son insignias que hemos ganado y que tienen la finalidad de ponerlos al servicio. Si nosotros les damos la espalda a los claris, a los dones psíquicos, le estamos dando la espalda a lo que somos. La intención es que esto tenga un uso en el colectivo. Estas insignias que ganamos a través de nuestra existencia como conciencias, y que algunas incluso nos dan pistas o señas de nuestro origen estelar, es decir, de lo que es nuestra personalidad mágica, siempre tiene que ser desarrollado. Lo que les ponía de ejemplo, en algunos casos hay personas que entienden muy bien la telepatía, aunque aquí en esta densidad y en esta esfera la telepatía no está muy desarrollada, pero hay personas que saben y entienden y no saben cómo explicarla, y inclusive parapsicólogos, psicólogos, científicos que han hablado sobre ello, metafísicos, etcétera, porque ellos lo recuerdan, y al recordarlo saben a lo que se refieren, es parte de ellos, pero en este momento pues no lo tienen como activo. Pero les está dando una seña de que vienen de algún punto de Andrómeda, por ejemplo, donde ahí la telepatía es muy normal. Entonces, si tú conectas con eso para entender quién eres, te va a ayudar en tu desarrollo como conciencia y como ser que está encarnado en este momento en la materia. En el caso de los canalizadores, muchos de los canalizadores que están encarnados aquí en este momento tienen algún origen, o tienen como recuerdos de puntos en Sirio, porque en Sirio la canalización es algo natural. Entonces siempre nuestros dones nos darán pistas de lo que somos, de nuestra historia, de lo que hemos vivido y de lo que nos hemos ganado. Entonces es muy importante mantener ese don, porque así como los ganamos, los podemos perder. Decía en el punto anterior que así como se ganan los claris, bueno, no los claris los tenemos, pero nos ganamos el desarrollo que tenemos sobre ellos. Y los dones psíquicos son insignias que se ganan. Así como las ganamos, podemos perderlas. Pueden bloquearse. ¿Por qué? Porque fueron desvirtuadas. Encarnación tras encarnación vamos dando esos pasos para polarizarnos, ya sea para ascender
como genuinamente y orgánicamente debe de ser, lo que hemos platicado en las tablas esmeralda, y polarizarnos a la luz. Pero también existe el caso contrario, ¿no? Donde la polarización empieza a ser en negativo. En muchos casos, la polarización recae vida tras vida en lo mismo. No es que ahorita me polaricé y ya no hay retorno. No, siempre hay retorno. Sin embargo, es una elección de la conciencia que se va atorando en ciertos procesos o que los va trascendiendo. He ahí donde nos polarizamos hacia la luz, hacia el alto astral, o hacia la sombra y el bajo astral. La sombra en sí no es mala, solo es un aspecto, un grado de la luz. Es parte de lo mismo pero en distinto grado. Sin embargo, nuestro trabajo es ver más allá de la ilusión y poder integrar la sombra, poder ver lo que no es para saber lo que sí es. Por ello, algunas almas en sus encarnaciones, ya sea en una sola, por ejemplo ahorita en esta encarnación que estamos teniendo, podemos quedarnos atorados en alguna emoción y eso desvirtuar el don psíquico o el clari que tenemos activo y se bloquea, se pierde porque lo estás distorsionando. En otros casos, vida tras vida vuelven a caer, atorarse en el mismo proceso y no lo pueden trascender y se siente como si estuvieran condenados o atados. No todos tenemos vidas donde lo hemos logrado. Muchas veces y todos hemos tenido vidas donde nos atoramos en alguna parte del proceso, pero no estamos polarizados, simplemente nos atoramos, nos desencarnamos, regresamos a nuestro sol, vemos cómo estuvo el asunto y decimos, ok, voy a armar un nuevo plan, una nueva encarnación y voy a ajustar esto de aquí, esto de acá, moveré esto de acá para ahora sí entender lo que me faltó entender, que es justo lo que nos permite la rueda del samsara en las densidades materiales, o sea, como ir integrando conocimiento. Aquí la rueda del samsara te dice, bueno, pues lograste esto, puedes acceder a esto. No lograste esto, hay un karma que es lecciones pendientes por integrar. Todo esto que vamos moviendo va moviendo nuestros dones psíquicos y nuestros claris. Siempre, sí o sí, debemos de aplicar, no es que debamos, más bien el mismo cosmos, al ser un axioma, un principio cósmico, recaerá en la causa y el efecto. Pero en algunos casos, las almas, ya sea consciente o inconscientemente, hicieron uso indebido de sus dones y estos se les retiran. O sea, no es que alguien llegue y diga, no los merece y se los quitamos, no, sino que lo bloqueas porque al ser una insignia, algo que ganaste, si tú lo estás distorsionando, este es un canal que se cierra. En muchos casos las personas olvidamos cómo es que los ganamos y comienzan a utilizarlos en su beneficio. Empiezan a engañar a los demás, a drenar su energía, a robar la energía sexual, a atorarse en un proceso de dolor, en una emoción muy densa, de tristeza, de tal vez un ejemplo, ¿no? Una persona que fue abusada sexualmente y que lo buscó, no es que lo buscara, ¿no? Porque no lo buscas literalmente, pero tú antes de encarnar eliges el escenario y pareciera que suena loco que elijamos vivir eso, ¿no? ¿Cómo voy a elegir que me hagan daño? No, muchas veces las iniciaciones vienen desde el amor, pero también desde el dolor. Esos puntos bruscos en nuestra vida nos pueden empujar hacia caminos de mucha luz. Hay personas que sufrieron un abuso sexual, un abuso mental, un abuso físico y de eso toman fuerza y crean algo
para trascenderlo y para ayudar a los demás. Una comunidad de ayuda a las mujeres que sufrieron abuso sexual, una ayuda de comunidad a niños que sufrieron abuso sexual. O sea, están haciendo alquimia con lo que ellos vivieron para poder trascenderlo. Pero hay casos donde no, hay casos donde se quedan atorados en esa emoción, en el dolor físico, emocional que vivieron y lo distorsionan. Tienen un don activo y lo utilizan para lastimar a los demás. Yo voy a hacer brujería para que los hombres paguen. Yo voy a hacer brujería para que manipules a las personas y hagan lo que tú deseas, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo de cómo nuestro transitar en la materia puede ayudarnos a usar estos dones que tenemos en servicio, o puede distorsionarse y bloquearlos, o sea, los pierdes, porque en muchos casos se les pierden aquí mismo en la materia y ellos caen en ilusión, caen en procesos donde creen que siguen canalizando, creen que siguen siendo un medium, creen que siguen, o sea, como teniendo acceso a ese canal, pero solo están siendo interceptados. Están viendo pura ilusión. El tener un don psíquico activo requiere, como todo, una purificación continua del ser. Incluso grandes psíquicos como Elena Blavatsky, Blavatsky, Edgar Cayce, Rudolf Steiner, una que se llama Alice Bailey, Dolores Cannon, que es un gran ejemplo, etcétera. Todos tuvieron sus pruebas y en algunos casos no lo lograron. Fueron interceptados y se quedaron atorados o en la mente o en el corazón, en la ilusión en general, de estar conectando en lugar de con la fuente o con el plano intermedio o de vibraciones de alto astral, etcétera. Lo distorsionaron y indicaban que estaban conectando con seres de luz, seres de falsa luz, pero que en realidad eran grises o jerarquías demoníacas o otros seres que no voy a nombrar, que se disfrazaban de falsa luz para usarlos para bajar mensajes en distorsión hacia el resto, o que incluso los usaban porque los psíquicos, como tal, los dones psíquicos, y aquel que ha desarrollado sus dones psíquicos debe de tener un prana, un chi muy, muy potente, muy fuerte. Su energía tántrica es muy elevada, que es lo que le da ese fuego interno para moverse en la materia, para hacer su alquimia. Es el fuego de los alquimistas. El tantra permite ser esa llama que arde y que es como si fuera un fogón, pero cuando estás distorsionado, lo que hace es distorsionar tu energía sexual. Muchos grandes psíquicos hay cosas que integran en su chakra sacro y entonces empiezan a crear sectas donde abusan de las personas, donde los manipulan mentalmente o emocionalmente y les indican que tienen que conectar con ellos, les dan medicina semi-holística porque ellos les dicen que es así, o los manipulan desde su proceso que están teniendo las personas de vulnerabilidad y abusan de ellos física, emocionalmente o mentalmente. Un psíquico caído es muy peligroso porque tendrá habilidades que distorsionará y que tendrá un muy mal uso en el colectivo, y que al final estos seres de falsa luz que los interceptan tienen la finalidad de drenar a esas personas y al resto para hacer uso de esa energía de Kundalini, de esa energía tántrica, de su prana,
para alimentarse ellos mismos. En el caso de muchos ellos lo veían porque les costaba a estos psíquicos ya comenzar a bajar información. Al inicio eran unos y de repente la información que bajaban se veía, más que se veía, se sentía desordenada, se sentía como que no cuadraba. Por ejemplo, Elena Blavatsky, ella al inicio siempre su material fue muy complejo, era un material que venía desde lo etérico, desde ciertos planos del astral, y era muy complejo. Debían de tener aquellos que leían un uso muy refinado de su conciencia, porque es difícil de integrar y de entender lo que ella baja, es muy complejo, pero al final era material místico, era material que tenía en el campo del misticismo y del ocultismo y de todo este mundo mucha relevancia. Sin embargo, tuvo su proceso de ataque psíquico y no lo logró y cambió, quedó como atrapada, que su mente y su material se convirtió en un material como atorado, si lo puedo decir así, sí, atorado, como que ya no podía entenderlo. Aquel que te comparte tiene que tener un proceso de abstracción y luego compartirte lo que él entendió. Eso es lo que todos hacemos. Yo te explico lo que yo entiendo de mi abstracción del mundo y eso es lo que yo te comparto. Y las personas que se vuelven dogmáticas o que solo están robando información, no te saben explicar algo, te dicen es así porque así es. Entonces los psíquicos que han sido interceptados o psíquicos caídos se empiezan a percibir así, como que ya no pueden conectar con aquello que estaban bajando. Por ejemplo, Edgar Cayce, que también en sus libros cuenta lo que pasó cuando estaba haciendo un uso indebido de sus dones como canalizador que era, etcétera, cómo le fueron bloqueados, algunos otros que nunca han sido psíquicos y que solo se venden como psíquicos. Aquí hay un tema que es muy complejo en nuestra actualidad, al ser una densidad que todavía es muy densa, ver fuera de la ilusión. Requieres un trabajo interno muy amplio para poder discernir de la ilusión. Y es justo lo que tenemos que hacer. Si nosotros no podemos ver más allá de eso, nos quedaremos atrapados. En conclusión, nuestros claris y nuestros dones son parte de ti. Aquello que has integrado, has ganado, que habla de dónde provienes en el cosmos, de tu personalidad mágica, aquello que has trabajado encarnación tras encarnación y que tiene la finalidad de enriquecer tu proceso como conciencia y avanzar en el camino de ascensión cósmica a la fuente, nuestro sol blanco, el gran logos. Podemos muchas veces querer reprimirlos por miedo, pero será como dar la espalda a lo que somos. Lo que sí podemos hacer, incluso un trabajo personal que nos permita aspectarlo en claridad, en alto astral, a través del discernimiento. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme, por escucharme, a pesar de que los videos los estoy haciendo un poco más espaciados. Estoy ordenando las cosas de mi entorno para poder tener mucho más material y algunos otros proyectos que estoy haciendo y pronto estar mucho más aquí vigente. Les agradezco y como siempre les mando mucha luz.